y les vamos a contar sobre la primera encuesta sobre el nacimiento en Chile realizada por el Observatorio de Violencia Obstetricia, que reveló que la práctica de cesáreas en el país se ha duplicado en los últimos años. Si en los años 70, por ejemplo, llegaba a un 20%, actualmente este número ha aumentado a un 40% en los hospitales públicos y a un 50% en las clínicas privadas. La medición también evidenció resultados alarmantes sobre las prácticas obstetricias no recomendadas. Bueno, queremos analizar este tema y para eso nos acompaña el doctor Enrique Oyarzún, gineco-obstetra de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Encantado, Carolina. Estábamos conversando fuera de cámara el por qué. La práctica de las cesáreas en general muchas veces se ha asociado con, por un lado, la comodidad por parte de la madre de poder planificar, sobre todo cuando hay otros niños, pero también hay un cuestionamiento importante respecto de si hay beneficios económicos para los médicos y que serían entonces ellos los que estarían tratando de incitar a las madres a tener cesáreas en vez de partos vaginales. ¿Es así o no es así? Sí, déjame corregirte una pequeña cosa de lo que dijiste, Carolina, que en general de las últimas estadísticas disponibles, no hay ninguna duda que las cesáreas han aumentado en Chile y muchísimo. De las últimas estadísticas disponibles, los datos para los partos atendidos en el sistema público, que son alrededor de 160 o 170 mil partos en el año, la cifra de cesáreas es 40%. ¿Sí? En el sistema privado, donde hay alrededor de un tercio del total del universo de partos que hoy se atiende anualmente, el porcentaje de cesárea es 70%. O sea, más alto incluso Así de lo que más alto de lo que tú habías mencionado. Muchas gracias. Ahora, las causas son variadas. Yo te diría que cuando uno analiza las causas, uno debe reconocer que existen factores médicos y factores no médicos. Entre los factores médicos, no hay lugar a duda que algo que pesa mucho en los últimos años es el hecho de que la mujer se embaraza a edades más tardías, después de los 35 años o muchas veces después de los 40 años. Lo que se asocia, los embarazos a esas edades más tardías, a patologías que coexisten con el embarazo, a periodos de infertilidad más o menos prolongados, y eso crea la necesidad secundaria de terminar resolviendo el parto por operación cesárea. Influye en segundo lugar entre las causas médicas el hecho justamente de que hay muchas cesáreas y de que eso en la formación médica ha ido de la mano con que las nuevas generaciones han perdido habilidades y destrezas tanto para manejar el trabajo de parto como para asistir a un parto operatorio con dificultades. Y entre los factores no médicos te diría que hay algunos que tú mencionaste. La parte económica que se ha repetido muchas veces, a mí me ha parecido, habiendo sido parte de los académicos que hemos escrito en las revistas de la especialidad sobre este tema, nunca nos ha parecido un tema muy trascendental, porque entre otras cosas, a diferencia de lo que el grueso público pudiera creer, los pagos que se reciben por cesárea o por parto vaginal son exactamente los mismos. Lo que sí puede tener relación con la parte del ejercicio médico son dos cosas. Uno, que durante muchos años el ejercicio de la profesión médica en la obstetricia y ginecología suponía que los médicos atendían partos o atendían pacientes en distintos sitios geográficos de la ciudad, lo que los obligaba a movilizarse y eso claramente aumentaba las posibilidades de terminar en una cesárea porque eso facilitaba su vida. El tema de las agendas, tanto para médicos como para las propias pacientes, también es una realidad. Gente que quiere arreglar o planificar su vida en un mundo que quiere casi tener todo planificado y organizado. Y porque además un parto vaginal puede ser mucho más largo, puede demorar mucho más que una cesárea. Exactamente, ¿no? eso te iba a mencionar, porque tú sabes cuando una paciente llega en trabajo de parto, pero no sabes de ninguna manera a la hora que el parto se va a resolver. Y a veces eso puede significar 12 o 15 horas, y tú a veces después de 12 o 15 horas terminas operando de cesárea a una paciente que estuvo muchas horas en trabajo de parto, que está cansada y que para uno también es una suerte de desencanto terminar operándola. Ahora mira, hay un tema en los factores no médicos que la gente debe tener presente, para lo cual en Chile no hay cifras, pero que las cifras de Estados Unidos y de Gran Bretaña muestran que el 15% de las cesáreas, más o menos, son a solicitud de la madre. Así que eso supone que en Chile, que ha seguido patrones similares, es posible que las cifras también sean similares o algo menores,
pero ese es un factor no médico no explicitado, pero que claramente existe. Ya, pero es que justamente en ese punto, en ese 15% de madres que solicitan una cesárea, también vemos cómo en estos países, en este caso Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ha llevado a cabo una campaña en el último tiempo de tratar de revertir esta situación, así como en los años 70 se llevó a que se motivara el consumo de leche de vaca y no de leche materna. Sí. Se revierte esta situación y se motiva y se hacen campañas muy importantes para tratar de que las mujeres vuelvan a tener partos naturales y no partos por cesárea. Se ve que, y eso me gustaría que si nos puede decir ahora, los pros y los contras de uno y el otro. ¿Qué tan diferente es tener, para aquellas que no han tenido nunca un parto, para los hombres que nos pueden estar viendo, las diferencias de tener una cesárea en cuanto a la preparación, la recuperación y el proceso, o de tener siempre en condiciones normales? Sabemos que si hay un embarazo múltiple, tal vez sea mejor una cesárea. Sabemos que si hay un embarazo de alto riesgo, lo mismo, pero en condiciones normales. Sí, mira, tienes toda la razón en eso. Yo te diría que, en primer lugar, para referirme a lo primero que mencionaste, en Chile, tanto el Ministerio de Salud como los centros académicos, los centros universitarios, hemos sido muy claros en tratar de transmitir la importancia de disminuir las cesáreas y favorecer los partos vaginales. Mucho más aún en un tiempo como los actuales, en que aparecen grupos de madres que solicitan tener un parto lo más natural posible, como volviendo a los orígenes, entre comillas. Lo que pasa es que no siempre uno es exitoso en las cosas que se proponen en este sentido. Hay que pensar, Carolina, que de acuerdo a los datos del último censo, Chile está teniendo 1,3 hijos por mujer. De hecho, los datos de los últimos 2 años en los hospitales públicos muestran que más de la mitad de los nacimientos en buena parte de los hospitales públicos grandes de Chile son hijos de madre extranjera. Así que en un contexto en que la mujer chilena tiene menos de 2 hijos por mujer, la importancia que ella misma le puede atribuir a una vía de parto u otra disminuye. Ahora, lo segundo que tú preguntabas en relación a las diferencias son notables, y eso la gente lo tiene que tener sumamente claro. En primer lugar, respecto de la madre, los riesgos son todos mayores. Riesgos que incluyen hasta aumento de mortalidad. El riesgo de morir de una madre por cesárea versus parto vaginal sigue siendo, en todas las estadísticas, al menos 2 a 3 veces mayor. Hay más riesgo de infecciones, hay más riesgo de lesión de otros órganos porque es una cirugía abdominal como cualquier otra, hay más riesgo de trombosis venosa. Hay, en segundo lugar, más riesgos para el recién nacido. Hay que pensar que el trabajo de parto supone la producción de sustancias que permiten la adaptación perfecta del niño, del feto que está inútero, que pasa a ser un recién nacido y que se debe ambientar a un ambiente extrauterino que es más adverso claramente que el ambiente intrauterino perfecto. Así que la producción de sustancias que permiten la adaptación del recién nacido al medio externo disminuye cuando el parto es por cesárea y sobre todo si no ha habido trabajo de parto antes. Y eso incluye algunas consecuencias a largo plazo, porque se ha visto que inmunidad, defensas o ciertas enfermedades alérgicas aumentan cuando el niño nació por cesárea versus parto vaginal. Y lo otro, perdona, que cuando una mujer tiene una cesárea, los riesgos para un embarazo siguiente se multiplican, pero por 30, 40 veces, variados, entre otras cosas, por la implantación anormal de la placenta en el sitio de la cicatriz previa. Y entonces se desarrolla un concepto que se llama placenta acreta, que es una placenta anormalmente adherida al útero, con mucho más riesgo de sangrado y mucho más riesgo de que tú termines en una histerectomía, que es la extirpación del útero para salvar la vida de la madre. Ahora, en los otros riesgos también, o en las otras consecuencias que podríamos pensar, aquella mujer que tuvo una cesárea, por la razón que haya sido, pero quiere en un segundo embarazo poder tener la posibilidad de tener un parto vaginal. ¿Qué tan riesgoso es? He escuchado casos mixtos en los cuales me dicen, no, mi médico no me lo permitió porque fue muy cerca del parto anterior que tuve, pensemos en un plazo de 2 años. Hay quienes me han dicho que sí, que hay médicos que lo permiten. ¿Cuál es la regla? Sí, mira, nosotros en la guía nacional pusimos lo que la mayor parte del mundo hoy sugiere, que es que uno con una paciente que tiene una cesárea anterior, lo razonable y prudente es esperar hasta una fecha cercana a la fecha probable de parto. Si cercana a la fecha probable de parto, que son 40 semanas desde la última menstruación, la paciente no ha iniciado trabajo de parto espontáneo y o no tiene condiciones del cuello uterino que muestren dilatación del cuello, uno
debe operar a esa paciente de cesárea. Lo que no hacemos en Chile en particular, porque en algunos centros de Estados Unidos, por ejemplo, sí se hace, es inducir o provocar trabajo de parto en la mujer que tiene una cesárea previa y que no tiene modificaciones significativas del cuello uterino. Si una mujer tiene una cesárea, no tiene cambios del cuello uterino y se acerca a la fecha de parto, es lícito y razonable operarla, pero lo ideal es que tú la operes no antes de las 39 semanas, o sea, eso es una semana antes de la fecha de parto. Ahora, hay que reconocer, perdona, que cuando una mujer tiene varias cesáreas, yo tengo 2 pacientes, ponte tú, con 9 cesáreas, esas pacientes no pueden ser operadas cerca de las 39 semanas, sino que deben ser operadas algo antes, no tanto antes para no afectar negativamente al recién nacido, pero lo suficientemente antes de modo de evitar la distensión uterina mayor, lo que puede significar riesgo de rotura uterina en la zona de la cicatriz, que es una zona que queda más debilitada en el útero. Doctor, y en ese sentido, justo le iba a preguntar, ¿no hay un límite? Yo había escuchado que aquellas pacientes que tienen cesárea tienen un número límite de cantidad de cesáreas que pueden tener, por ende, Sí, eso cantidad deriva, de hijos. sí, pero sabes que eso deriva del pasado, de que hace más de 20 años atrás hubo una costumbre generalizada en todo el mundo de que tú esterilizabas o esterilizaras a la paciente, le ligaras las trompas en el fondo para que no se embarazara de nuevo después de la tercera cesárea. Pero eso dejó de hacerse, yo te diría que hace 20 años o más, así que, pero eso fue rutina durante mucho tiempo en muchos países. Yo te mencioné el ejemplo mío, tengo 2 pacientes con 9 cesáreas. Yo conozco, me parece que conozco a un médico que alguna vez tenía una paciente con 10 cesáreas. Yo no conozco pacientes con más de 9 cesáreas, pero... Ya, pero no se produce un riesgo al debilitar esta pared uterina. Es que depende mucho de cómo tú veas el útero como cirujano cuando entras a operarla y depende lo sana o enferma, entre comillas, que esté la paciente, pero digamos que si una paciente ha tenido reposo adecuado entre las cesáreas, si es sana y no tiene otros factores de riesgo, no debe necesariamente una mujer hoy, a raíz de que tenga una cesárea, esperar que los hijos que quiera tener van a verse reducidos por obligación. Nos decía antes que estas nuevas generaciones que pueden tener mayor dificultad para manejar el parto, pero eso no es meramente una cuestión de enseñar. O sea, ninguna de nosotras nació sabiendo, le entregaron un libro y decía, mire, así va a ser el día que usted vaya a tener un hijo. Pero en la medida en que se pueda explicar qué es lo que viene, tal vez adelantar, hay miedos que se pueden sacar. Total, y toda la parte toda la razón, psicológica Carolina. ¿Se podría solucionar por ese lado o no? Toda la razón, sí. Yo creo que, mira, nosotros lo que hemos tratado de reforzar son 2 o 3 cosas. Uno, la educación, es lo que tú mencionas, es clave, y en eso es clave la relación médico-paciente y lo que uno converse con su paciente en cada control de embarazo, porque tú tienes tiempo suficiente, 9 meses, piensa tú, para enseñarle y resolver todas sus dudas. Por eso, ponte tú, en la clínica donde yo trabajo actualmente, cada paciente tiene media hora de consulta. Yo creo que no sé si existe en Chile alguna otra parte donde tú tengas media hora para ver y conversar con las pacientes y resolver todas sus dudas. Así que eso importa. Lo segundo es que en esa educación e información tú les tienes que explicar naturalmente las ventajas y desventajas, o cuándo se indica una cesárea o por qué se indica. Y lo otro, Carolina, que es importante que la gente sepa, que de la misma manera que en traumatología tú tienes hoy especialistas que ven rodilla, otros que ven pie y tobillo, otros que ven hombro y así Cadera. sucesivamente, en obstetricia y ginecología, que es una especialidad bastante cercana en muchos aspectos al médico general, porque tú das servicio de salud a la mujer y le puedes aconsejar toda la vida, también hay subespecialidades y hay gente que se dedica entonces a cáncer, a oncología ginecológica, a reproducción e infertilidad, a ginecología infantil y adolescencia, a uroginecología hoy día, que es el tema de piso pelviano y los temas urológicos, y a medicina, a lo que se llama medicina materno-fetal, que antes se llamó medicina perinatal, que es todo lo que tiene que ver con la madre y las patologías del embarazo y del niño. Entonces, las madres deben, hoy cuando están embarazadas, atenderse en un sitio adecuado con toda la infraestructura disponible para resolver cualquier emergencia, y en segundo lugar deben resolver médicos especialistas que tengan la subespecialidad que corresponde para atender de la mejor forma posible un embarazo y parto y ofrecerle las mejores expectativas posibles y ojalá un parto vaginal cuando ello sea lo indicado. Eso, doctor, claro, en el mundo ideal.
Pero lamentablemente Sí. nuestro mundo no es el ideal. Para muchas cosas, en general. Muchas veces... No solo para la medicina. Justamente, y muchas veces entonces estas mujeres que, claro, idealmente pudieran atenderse en el mejor lugar, pudieran optar por tener toda la información, pero tenemos todavía el embarazo adolescente, donde muchas veces las niñas no cuentan con esa información, no cuentan con el apoyo, no cuentan con el servicio de salud necesario para poder tener toda esa información. El entorno tampoco es el más amigable, no tiene una pareja que la acompañe, y así podemos seguir dando una lista. No, déjame una decirte, lista un larga. alcance solamente, Carolina. No, tienes toda la razón y yo creo que existe mucha conciencia de eso y existe mucha conciencia en todo el mundo, incluyendo de nuevo el Ministerio de Salud. Yo formo parte de la Comisión de Salud del Ministerio para la Salud Materno-Infantil. Pero mira, hay una cosa que te quiero decir de alcance, que el país debe estar consciente de que a pesar de esas dificultades, el sistema público de salud de Chile ha sido el gran responsable de los progresos y de lo buenos que son los indicadores. Mira, los indicadores en salud materno-infantil en Chile son comparables a los países más desarrollados del mundo. Nosotros hoy nos ubicamos desde el punto de vista de Producto Interno Bruto en la parte como baja, digamos, o límite de los países más ricos del mundo. Pero todavía tenemos un Producto Interno Bruto que es 4 o 5 veces inferior al de los países más ricos. Y sin embargo, gastando menos en salud que esos países, además, y donde una buena parte del gasto es privado, a diferencia de la mayor parte de los países de la OCDE, nosotros tenemos indicadores de salud materna e infantil que, por ejemplo, en América solo nos colocan detrás de Canadá y que en el mundo nos colocan muy bien. Es cierto lo que tú dices, pero uno debe reconocer que en Chile el 80% general de las atenciones de salud son del sistema público y en obstetricia al menos 60% de las atenciones, 2/3, ocurren en el sistema público. Así que uno debe estar agradecido de eso y estar consciente de los errores que hay, que yo creo que cada vez hay más conciencia, porque hoy día, con la mayor transparencia que hay de todo y con la disponibilidad de los datos para todo el mundo, la gente puede ser más crítica al respecto, pero lo que te digo nomás es que uno debe reconocer que Chile hizo progresos con menos elementos y menos dinero que la mayor parte de los países, y eso nos colocó como ejemplo en el mundo, yo creo. Y ahora debemos mejorar las otras cosas. Mira, perdona, es lo mismo que la gente, hoy día se han desarrollado estas páginas de la violencia obstétrica, pero la gente tiene que reconocer en esto. Yo de hecho mandé algo al diario de esto, pero no lo han publicado, me parece. Pero mira, la gente critica hoy muchas cosas, pero la gente tiene que reconocer y saber que lo que permitió salvar madres que morían por embarazo y parto en Chile y en otros países fue originalmente llevar a las madres a los hospitales. Eso tuvo un precio, efectivamente, una excesiva medicalización de los partos, la tecnología además fue de la mano con un aumento de las cesáreas, aumentaron las complicaciones, en fin. Y efectivamente puede haber gente de repente que traten más mal a la gente, a pesar de que a las pacientes que llegan a consultar. Pero también hay que rescatar las cosas buenas y hay que aceptar que como el mundo cambió y como los indicadores ahora son mejores que los del pasado, ahora estamos en una etapa en que debemos lograr nuevos equilibrios. Pero de nuevo hay que educar a las madres, porque eso no significa que las madres quieran parir en su casa, porque eso tiene solo riesgos y se ha demostrado hasta aumento de la mortalidad, no solo materna, sino también de los recién nacidos cuando nacen. Doctor, en la pero casa. es que en ese aspecto, y aquí lo que me llama la atención, y creo que a todas quienes hemos tenido hijos y sabemos lo que es el momento del parto, los minutos previos, los minutos posteriores, la experiencia que significa para una mujer ser madre. Tremendo, sí. Es terrible cuando va acompañada de grandes inequidades. Hay quienes lo pueden tener en una clínica privada, con todos los resguardos y con toda, además, la certeza de que bajo cualquier riesgo la van a poder ayudar. Y hay quienes no. Hay quienes llegan de una forma y de otra forma a los hospitales. Pero cuando una de cada 4 mujeres que se atienden sus partos en hospitales públicos sufre de trato con amenazas, que es parte del estudio que estamos conversando y que revela este tipo de cifras, ahí sí que sí duele. Y duele mucho, porque nadie debería tener que estar bajo esa circunstancia, menos al momento de parir. Sin duda, mira, Carolina, hay que ser prudente al analizar las cifras, porque yo también leí las cifras que daba a conocer la página esto de la violencia obstétrica, además que la revista Paula y otras prensa, La Tercera publicó un artículo hace algún tiempo. En hospitales públicos, por ejemplo, dice que un 43,4% de las mujeres sufren de este tipo de agresiones, a diferencia de las clínicas, donde un 16,6% lo hace. No, yo lo que te quiero mencionar de eso, mira, hay que ser prudente al analizar esa data,
porque son encuestas, en cierto modo interesadas, que muestran los resultados que el grupo que trabaja en eso quiere mostrar. Yo te aseguro que si hubiera otro grupo, o si las pacientes, otro grupo de pacientes o médicos hicieran un análisis o encuestas distintas, a lo mejor los resultados son opuestos. Pero ahora, perdón, esta encuesta es del Observatorio de Violencia Obstétrica, lo que estamos conversando acá. Que es por eso te digo que es una página especial con gente destinada a probar en cierta manera que existe violencia obstétrica en las teorías, porque cada vez, eso pasa en todo terreno, los investigadores tienen el sesgo, entre comillas, de inclinar o de tratar de inclinar los resultados o las respuestas a las preguntas de la forma que ellos o que uno que esté investigando las quiere responder. Así que me refiero que para ser más objetivos, uno debe analizar con prudencia los datos, analizar las formas como se hizo la encuesta. Las encuestas tienen una serie, per se, como método de investigación, una serie de objetivos, o sea, distintos y críticas disponibles. Tú has visto las críticas que se hacen a las encuestas políticas del CEP y otras, así que eso prueba las dificultades que hay en expertos en encuestas. Así que imagínate cuántas dificultades puede haber tenido un grupo en cierta manera aficionado para esto, salvo que haya contratado a súper especialistas para hacerlo. El tema es que el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud se avalan en este tipo de encuestas. Sí, o sea que yo lo que te puedo rescatar de eso, mira, yo actualmente estoy en la clínica de la Universidad de los Andes, que es un centro privado, pero estudié medicina en la Universidad de Chile. Me formé en el Sotero del Río, que cuando me formé era la maternidad lejos más grande del país, con 15.000 partos anuales, algo que no creo que vaya a volver a verse de nuevo, con mucho menos gente trabajando, donde debíamos atender los partos y hacer cirugías con recursos que tú no puedes imaginar lo pobres que eran. Vi a mucha gente. Después estuve en Linares, en el hospital base de Linares, donde la pobreza era similar a la del Sotero del Río. Así que habiendo estado, y después por mi labor académica he recorrido una buena parte de los hospitales de Chile dando conferencias o haciendo clases. Esa es la idea, tener su testimonio. Entonces, en ese sentido te quiero decir que si bien no tengo ninguna duda de que parte de los argumentos mencionados respecto de violencia obstétrica son ciertos, en el sentido de que puede haber de repente maltrato y todo, lo que yo te quiero decir de nuevo, y que en eso es necesario que la comunidad entera y el país entero sean justos en esto, es que todos los hospitales públicos donde yo he estado he visto a muchísima gente trabajar más allá de las horas que les correspondía, venir de su casa a cambio de ninguna gratificación económica más que la alegría de ayudar a los pacientes. Entonces, la gente del personal de salud ha trabajado en este país, en los hospitales públicos sobre todo, de maneras y a cambio de sueldos que el grueso público hoy puede juzgar de manera muy equivocada. Doctor, así que hay que ser justos en eso, te diría yo. Y creo que puede haber gente descontenta, pero creo que la mayor parte de la gente que asiste aún a los hospitales públicos hoy en día está feliz. A ver, si no se trata de generalizar ni apuntar con el dedo específicamente a nadie, pero bajo su experiencia, por ejemplo, hay una problemática que tiene que ver con carga de trabajo, probablemente, sin duda, con falta de capacitación, con una situación que se podría mejorar tal vez teniendo a matronas atendiendo partos que no tienen ningún tipo de dificultad y tener un doctor que pueda ir a asistir en caso de que algo más allá pasara. Bueno, eso es lo que ocurrió en buena parte de los hospitales públicos de Chile durante muchos años. De hecho, tú sabes, la profesión de matrona fue originalmente creada en este país específicamente para lo que tú acabas de mencionar, para que en aquellos lugares donde no había médicos, esas profesionales bien formadas atendieran los partos. Lo que pasa es que en la medida que la cantidad de médicos ha aumentado, las matronas han debido como buscar nuevos equilibrios para su actividad y hacerla más variada. Pero yo creo que todavía en muchos sitios siguen atendiendo partos las matronas. Bueno, pero es que lo que hablaba usted de las cifras de Estados Unidos e Inglaterra, donde la cantidad de cesáreas se está tratando de disminuir, es esa muchas veces la fórmula que se utiliza, porque no dan abasto tampoco los médicos. Sin duda, pero Chile, yo te diría de nuevo, fue pionero en eso. Ahora, Estados Unidos tiene hoy alrededor de un 35 a 37% de cesáreas en el sistema general. Chile tiene un 40%. Donde está más mal Chile, sin lugar a dudas, en el sistema privado. Entonces, en estos sitios donde tú misma mencionaste que a veces hay más facilidad y hay más
más comodidades que se le ofrecen a las pacientes, es donde esas pacientes pueden elegir adecuadamente el sitio donde atenderse. En Chile hay sitios, de hecho nuestra propia clínica tiene un porcentaje de cesáreas de alrededor de 30% o menos, o 28%, así que es posible hacer las cosas mejor. Ahora, en el sistema público, que tenemos 40%, también yo creo que hay muchos hospitales en el país que están haciendo esfuerzos. No es fácil porque en relación a algo que tú mencionaste también, las habilidades de manejar trabajo de parto, como yo te dije antes, de atender el parto con más dificultades, efectivamente disminuyen para las nuevas generaciones, dado que hay mucha cesárea. Así que hay un esfuerzo grande que hacer y hay que educar en eso, tiene responsabilidad el ministerio, los centros académicos, universitarios y cada uno de nosotros que participamos de la especialidad y las pacientes también. Absolutamente, y la idea es que por supuesto esa comunicación puedan ustedes transmitirle esa tranquilidad a aquellas futuras madres o aquellas que ya lo son y que quisieran tener partos vaginales también para que puedan optar por la mejor alternativa para ellas en cada caso. Doctor Oyarzún, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Claro, un placer.